Daniel capítulo número 6, versículos 1 al 4. Dice la Biblia: Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni ninguna falta fue hallado en él. Vamos a orar. Señor Dios, Padre eterno, te agradecemos por este momento de reunirnos. Siempre es una bendición, es de edificación para nosotros. Llega el momento, Señor, del mensaje, la predicación. Permítenos estar atentos, conscientes de tu palabra, Señor, que siempre tiene principios para nuestro fortalecimiento, crecimiento, para la edificación de nosotros. Te ruego, Dios, que hables a cada uno de los presentes y que permitas que al salir de este lugar, Señor, hayan propósitos, decisiones, todo, Señor, en pro de la obediencia a ti, Señor, y del crecimiento y el avance como cristianos. Te lo rogamos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Uno de los grandes personajes del Antiguo Testamento es Daniel, ustedes lo saben. Su nombre, desde luego, significa Dios es mi juez. Al mirar un poco la vida de Daniel, podemos ver la calidad de su carácter, su relación para con Dios. Cerca del año 605 a.C., fue llevado cautivo cuando Dios permitió que, en razón de la desobediencia del pueblo de Israel, la ciudad de Jerusalén fuera saqueada. ¿Se acuerdan? El rey Nabucodonosor, junto con el ejército de Babilonia, entra a la ciudad, saquea incluso el templo. Algunos utensilios de él fueron llevados allí y puestos en los templos de los dioses paganos. Pero no solo fue saqueada la ciudad, el templo, sino que a su vez Daniel, junto con un grupo también de personas, fue llevado cautivo. Fueron llevados a Babilonia, y esto nos dice el capítulo 1, versículos 1 al 6. Luego, Dios permite que el pueblo de Israel sea saqueado, la ciudad amada destruida, el templo quedado casi en ruinas. Pero Nabucodonosor tenía una estrategia, un plan, y era llevarse de lo más selecto de allí del pueblo de Israel, especialmente de los de Judá, muchachos que fueran forjados para ser formados como babilonios. Su plan consistía en cambiarle, ¿no? Incluso sus nombres fueron cambiados. No solo sus nombres, sino también su manera de pensar. Fueron instruidos por un tiempo de 3 años en todas las letras y en todo lo que se enseñaba, ya fuese como ciencia, incluso como religión, en Babilonia. Pero hemos leído hace un momento el capítulo 6 de Daniel, versículos 1 al 4. A veces nos olvidamos de los trasfondos de la Biblia, y es que en el capítulo 1, cuando Daniel fue llevado cautivo junto con otro grupo, incluso sus amigos Sadrach, Mesach y Abednego, para ese momento Daniel era un adolescente. De hecho, la Biblia utiliza esta palabra para decir adolescente. Quizá podríamos decir tenía 12, 13, 14 años, pero ahora han pasado los años. Y al llegar al capítulo 6, que hemos leído hace un momento, los versículos 1 al 4, Daniel ya no es aquel adolescente. Han pasado bastantes años. Pese a lo que la gente quizá lo lee y lo pasa así desapercibido, cuando leemos el capítulo 6, versículos 1 al 4, que leímos al comienzo, nos damos cuenta de que Daniel ya no es aquel adolescente. Ya no tiene los 12, 13, 14 años. Ahora la edad de Daniel está entre los 80 años o más. Ha pasado bastante tiempo, ¿no? Sin embargo, a pesar de que ya diríamos es un anciano, ya está con hartos años, avanzado en edad, la Biblia sigue llamando a Daniel como aquel hombre fiel. Qué interesante, ¿no? Desde principio a fin, la vida de Daniel es descrita como un hombre fiel. Pasa el tiempo, su adolescencia, fiel. Su juventud, fiel. Ahora, a pesar de que ya diría alguno, bueno, ya estoy casi que me muero. 80 años. Y la Biblia sigue describiendo de que aunque intentaron aquellos gobernadores y sátrapas buscar algo en hacerlo caer, dice que era imposible por cuanto él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Podemos decir entonces que, sin lugar a dudas, Daniel es el ejemplo de una persona siempre fiel. Ese es el título del mensaje para este día, siempre fiel. Miremos un poco en la vida de Daniel, ¿qué tan fiel fue él? Capítulo 1 de Daniel, versículos
4. Miremos el capítulo 1, versículo 4. Dice la Biblia: muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Cuando vemos acá el capítulo 1, así inicia, mencionando la Biblia que en el reinado tercero del rey Nabucodonosor vino y sitió la ciudad de Jerusalén. El Señor entregó la ciudad por causa del pecado, acuérdense en eso. Y después de esto deciden saquear, llevar y escoger, como dice el versículo 4, a muchachos en quienes no hubiese tacha alguna. Entre ellos estaba Daniel. Esta palabra muchachos es la que dije hace un momento, que se traduce como adolescente, podría ser. Para aquel momento entonces, Daniel es un adolescente. Y dice la Biblia de que aunque fue llevado a Babilonia, aunque adquirió el conocimiento de Babilonia, ¿se acuerdan? Las letras de los babilonios, toda ciencia, toda la sabiduría. No debemos pasar por alto que Babilonia es considerada en la Biblia como la madre de todas las abominaciones. Es centro y cuna de idolatría, al punto que antiguamente venía de Babel, que significa puerta del cielo. Allí se practicaba el horóscopo, la brujería, se adoraba a los astros. Esto era Babilonia. Y a esa ciudad fue llevado Daniel, siendo un adolescente. Pero aunque Daniel estaba cautivo, nos dice el versículo 8 del capítulo 1, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Estaba Daniel en tierra lejana. Era esclavo, no podía exigir nada. ¿Pueden ustedes pensar un esclavo exigiendo no me den de esa comida? ¿Qué derechos tiene un esclavo si fue llevado esclavo? Sin embargo, era tan fuerte las convicciones del corazón de Daniel. Dice que Daniel pidió que no se le obligase. No solo el rey dijo, instrúyalos, enséñenle la lengua a los caldeos, sino que también les fijó la ración de la comida. Y esta comida tenía un serio problema. Se tomaban los animales y se ofrecían a sus dioses, lo cual sería algo aborrecible para Daniel como judío. Comer carne ofrecida a los ídolos. Los babilonios tenían esa práctica. Todos los días entonces se sacrificaban animales. Se presentaban a los dioses, que eran muchísimos los dioses de Babilonia. Pero vemos a este joven, diríamos adolescente, que a pesar de que está lejos de su casa, lejos de su tierra, sus convicciones y su corazón jamás fue transformado. Notan que propuso en su corazón, dice el versículo 8, y le dijo a los de aquel tiempo que no le obligasen a comer ni a contaminarse de aquella comida y bebida. ¿Qué podemos decir entonces? Aunque Daniel está cautivo, su corazón era libre. Hay mucha gente que aparentemente está libre, pero su corazón es cautivo, ¿no? Hay gente que dice, yo soy libre, pero en su corazón es esclavo. Daniel era lo contrario. Se miraba externamente de que era botín de guerra. Fue llevado de la tierra de Judá allí a Sinar, la tierra de Babilonia, esa era la capital. Pero con todo y eso, Daniel es libre. Su corazón jamás estuvo cautivo. Y aquí en estos versículos lo vemos como un adolescente. Un adolescente, pero que es fiel a Dios. Miren qué ejemplo. ¿Saben ustedes que hoy en día la mayoría de los adolescentes tienen como excusa de su infidelidad a Dios su adolescencia? Es muy común encontrar que hay jóvenes que digan, pero es que yo soy joven. Usted, pastor, y los de la iglesia son viejitos. Ustedes no entienden de eso. Yo tengo que disfrutar el mundo, ¿no? Yo soy joven, adolescente. Tal vez más adelante, cuando ya tenga por allá unos 50 años, quizá considere aceptar el evangelio, ser fiel al Señor. Pero mire que la Biblia nos presenta el ejemplo de un adolescente. Redondeemos la cifra, pongámosle que tenía 14 años. 14 años este adolescente. Y con tales convicciones, Daniel, ¿por qué es descrito en la Biblia como siempre fiel? Porque fue fiel a Dios en su juventud, en la adolescencia. Qué difícil es hoy en día encontrar adolescentes que sean fieles a Dios. Si somos honestos, hoy en día a los 14 años, ¿saben qué anda un adolescente? Contaminándose y metiéndose al mundo. Música mundana, malas amistades. Algunos a esa etapa comienzan a probar el cigarrillo, el alcohol y terriblemente, una problemática que se ha incrementado bastante hoy, las drogas. Las estadísticas hablan y ustedes lo saben. A los 12 años ya algunos han tomado licor. A esa etapa tan temprana. Pero miremos el ejemplo de Daniel. 14 años. ¿Y qué convicciones, no? Un deseo fiel en su corazón de no contaminarse, de no ofender a su Dios. Daniel es fiel en su adolescencia. Ustedes saben, y los que son un poco más antiguos de la iglesia, hemos visto muchos adolescentes pasar por aquí y hoy en día están en el mundo. Qué difícil es encontrar adolescentes fieles a Dios y toman como excusa que son jóvenes. Como si ser joven fuera la excusa perfecta para entregarse al pecado y a la maldad.
No. Daniel es un hombre fiel a Dios en su adolescencia. Cada adolescente que me escucha acá, ¿usted es fiel a Dios? Usted puede decir, sí, hay contaminación, porque mire, Daniel no estaba en la ciudad más santa, es más, la más perversa que el tiempo, donde había idolatría, donde había todo lo contrario a los principios de Dios. ¿Y cómo está Daniel en su corazón? Con un corazón que no desea contaminarse. Allí se aprecia la fidelidad de aquel adolescente. Siempre fiel, porque fue fiel en la adolescencia. Etapa bastante difícil, ¿no? Pero ahí está, fiel a Dios. Capítulo 2 de Daniel, versículo 27 y 28. ¿Cómo más fue Daniel fiel? Dice el versículo 27. Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. ¿En qué más fue fiel Daniel? Daniel fue fiel en el testificar. Imagínense. Daniel testificándole ante el rey Nabucodonosor. Tuvo un sueño este hombre y pide a todos los astrólogos magos que le interpreten el sueño. Y no solo eso. La orden era, me tienen que decir lo que soñé y la interpretación. Algunos dicen, es que se le olvidó al rey. No, esta fue una manera, quizá el rey sospechaba que los astrólogos eran mentirosos con él. Entonces dijo, bueno, si realmente son astrólogos, son adivinos, me pueden decir no solo la interpretación, sino lo que soñé. De esta manera los puso en una encrucijada. Me van a decir qué fue lo que soñé y lo van a interpretar, porque cualquiera puede acomodar. A mí me parece que lo que soñaste, si fuera, sería más fácil, ¿no? En esa circunstancia, Dios le permite a Daniel saber lo que soñó el rey. Lo interpreta y le dice estas palabras Daniel a Nabucodonosor, que lo que él ha pedido, no hay ninguno de esos magos, astrólogos que lo puedan hacer. Y añade, lo que tuviste allí en el sueño es el plan de los días postreros. Y comienza después a interpretar todo lo que significaba esa estatua, porque eso fue lo que soñó el rey, una estatua grande. ¿Qué está haciendo en ese momento Daniel? Testificando ante Nabucodonosor. ¿Vieron las palabras que dice el versículo 28? Cuando le dice, pero hay un Dios en los cielos, imagínense. Es que esos dioses de usted, Nabucodonosor, no sirven. La prueba es que sus adivinos magos no pudieron. Esto es imposible porque ningún sabio, ni astrólogo, ni mago puede revelar esto al rey. Pero sepa que hay un Dios en los cielos. Tremendo, ¿no? El Dios todopoderoso. El Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Daniel es fiel a la hora de testificar de su Dios y no en buenas circunstancias. Estas palabras para Nabucodonosor serían una ofensa. ¿Me está diciendo usted, Daniel, que mis dioses son falsos? Sí. ¿Me está diciendo que todo esto que tenemos acá, todos los sacrificios que presentamos diariamente, lo que hacemos, el incienso, la adoración que tenemos aquí en Babilonia es falsa? Pues sí. Y lo está haciendo ante Nabucodonosor, que de acuerdo a la Biblia y a la historia fue un rey cruel, perverso, despiadado. Ese era Nabucodonosor. Los caldeos eran un pueblo terrible. Tomaban a la gente y los llevaban cautivos con garfios. Enterraban a la gente viva hasta que se muriera en el calor del desierto. Abrían el vientre y las mujeres sacaban sus hijos. Eso era el pueblo de Babilonia y el cual regía Nabucodonosor. Pero hay allí un hombre llamado Daniel, fiel a Dios, que está testificándole acerca de que hay un Dios verdadero. ¿No es ser fiel esto? Pero qué diferente hoy en día los cristianitos, ¿no? Si yo le digo al jefe de que sus ídolos allá, su estatua de María no sirve, me van a echar el trabajo. Mejor me callo la boca. ¿Cuánta fidelidad faltan los cristianos, no? En esas cosas tan elementales. ¿Sabe usted allá donde están sus empleados? O quizás sus compañeros de trabajo. O aún allí en su lugar de colegio, universidad, ¿saben que usted es cristiano? Pero hay muchos infieles a la hora de testificar. ¿Por qué es fácil hablar al que decir, ay, háblame? Hoy en día uno dice, mire, yo soy fiel en testificar, ¿sabe por qué? Porque mi vecino vino y me dijo, háblame de Dios. ¿Qué mérito hay en eso? Porque la gente dice, y sacan pecho, ¿sí o no? Y lo cogí, y lo evangelicé, y lo llevé por acá, y salmos y apocalipsis. Pero vaya eso al ateo, al que, a ver, vaya, saque usted pecho ahora sí diga. Porque así hay alguno, ¿no? Y me pidió que fuera y lo visitara y le hablara, y lo evangelicé. ¿Qué fiel soy para testificar? No, no hay mérito en eso. Vaya, testifique ante un Nabucodonosor, ante un filósofo de esos ateos que le tenga muchas preguntas de la Biblia, que usted tiene que respondérselas concienzudamente y contundentemente. Vaya, hágalo. Ahí se ve la fidelidad en el testificar. Y ese es Daniel. Daniel es fiel al testificar, ¿no? Pero hay otra área en la cual Daniel fue fiel. Capítulo 2, versículos 46 al 49. Luego de que interpretó el sueño, mire lo que pasó.
Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó al rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey. Luego de interpretar el sueño, Daniel fue colocado en un puesto de honor. ¿Y qué creen que hizo una vez estuvo allí en la grandeza Daniel? Como algunos, ¿no? Bueno, ya tengo fama, tengo dinero, ya saqué lo que quería de Dios. ¿Sí? Daniel es fiel en la grandeza. ¿Sabe usted que se debe manifestar fidelidad a Dios cuando somos engrandecidos? Ahí es donde se ve si somos fieles o no. Fidelidad en la grandeza. Tan fiel es Daniel que hasta se acordó de sus amigos. ¿Recuerdan? Sus amigos que fueron llevados como él, en cautiverio y adoctrinados y moldeados a los babilonios. Sadrach, Mesach y Abednego, les habían cambiado los nombres. Misael, Azarías, todos estos. Y ahora le dice al rey que los ponga también allí. Eso se llama ser fiel en la grandeza. ¿Cuántos cristianos que en la grandeza se vuelven infieles? Pastor, esta empresa que tengo creció mucho. Voy a tener que ausentarme de la iglesia, del servicio, porque usted sabe, mis ocupaciones, la empresa creció. Créame que eso no es ser fiel a Dios en la grandeza. Daniel siguió siendo fiel a Dios. Capítulo 5 de Daniel, versículo 29. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Tiempo después, algo similar a lo que pasó con Nabucodonosor. Ahora está frente al rey Belsasar. Una mano aparece en la pared y nadie sabe qué decía. Mene, mene, tekel, uparsin. ¿Qué significará eso? Llamen a los magos, astrólogos, que interpreten. No hubo nadie. Daniel va, interpreta eso y es engrandecido una vez más, al punto de que lo colocan como tercero en el reino. Tercero, que diríamos era el segundo, porque acuérdense que para ese momento estaba el rey Nabonido, su hijo Belsasar y después Daniel. ¿Por qué el tercero? Porque es que el otro rey se fue de casa y de paseo y le dejó a cargo el reino a Belsasar, o sea, Belsasar era el segundo. Y luego entonces Daniel fue engrandecido como el tercero, entonces básicamente era el segundo, ¿no? El más importante después de Belsasar, el segundo. Daniel es engrandecido y aunque está en honor, sigue todavía fiel a Dios. Le aseguro que si usted tuviera mucho dinero, algunos no estarían aquí. Hoy es viernes y va a ser festivo, ¿no? Quizás estaríamos en Cartagena, algunos dicen, yo estaría en Cancún. ¿Cuánta fidelidad necesitan algunos en la grandeza? A veces la grandeza de algunos les hace un daño terrible. Las comodidades, que no son malas, pero resultan haciéndole mal a los cristianos. Porque se olvidan de la fidelidad a Dios. Un hombre fiel en la adolescencia, un hombre fiel para testificar ante un rey pagano, un hombre fiel en la grandeza, que ahí es donde se ve, ¿no? Pero la fidelidad de Daniel no termina ahí, continúa. Ojalá finalizara y diría, bueno, mire, pero la Biblia muestra a lo largo del libro de Daniel la fidelidad del capítulo 6, versículo 7. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. ¿Qué tal? Un edicto, ¿no? Dijeron estos en la trampa que leímos al comienzo, ¿cómo hacemos caer a Daniel, que es un hombre fiel? La única forma es por el lado de sus convicciones. Propongámosle al rey que firme un edicto, que cualquiera que adore, ore a otro Dios fuera el de nosotros, al foso de los leones. Buena trampa, ¿no? Y lo hicieron firmar, luego cuando se firmaba un edicto de esa manera era irrevocable, ni siquiera el rey lo podía quitar, tenía que cumplirse. Así era la ley de aquel tiempo, por espacio de 30 días. ¿Creen ustedes que Daniel dejó de orar? Versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén. Se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. ¿Cómo se llama esto? Fidelidad a Dios en la oración. Fiel a Dios en la oración, imagínense.
Y cuando era un edicto, el edicto era básicamente la muerte. Porque créame que lo botaban allá no para limpiarle el lugar a los leones, o quizá para jugar con los leones. ¿Para qué lo botaban allá el foso de los leones? ¿Cuál era el fin? ¿Que pasara una mala noche y asustarlo? Matarlo. No directamente, pero que los leones se hagan cargo, ¿no? Y créame que esos leones les dejaban varios días sin comida, para que se lo comieran, que ese era el fin. Era tal la crueldad de aquel imperio, ¿no? Pero vemos en Daniel que dice la Biblia que a pesar de ese edicto contrario, siguió orando a Dios 3 veces al día como lo solía hacer. Eso es fidelidad a Dios en la oración. ¿Alguno haría de esto? Ahí hay un escape por ahí. Porque si usted lee ahí dice, claro, 30 días, pues esperemos 30 días, no hará en 30 días. Cuando pase el edicto ya. Porque hay algunos así, ¿no? Hay tantos cristianos cobardes, ¿no es cierto? Faltas de fidelidad al Señor, con más temor del hombre que de Dios. Que si hubieran edicto de eso, dice, pues yo me esperaría los 30 días. Se acaba el edicto y vuelvo a orar a Dios. Eso no es fidelidad, eso es cobardía. Daniel, a pesar de eso, siguió orando a Dios. Le aseguro que si hubiera persecución en este país, algunos pelarían el cobre, dicen popularmente. El domingo prohibido reunirse, esos cristianitos, a ver quién estaría por ahí. No, pastor, usted sabe, ante todo la vida, ¿sí o no? ¿Cómo me pide usted mi familia, mi mujer, mis hijos? ¿Los van a matar? ¿Cómo? ¿Dónde está la fidelidad? Daniel siguió orando y dice la Biblia como lo solía hacer antes. Es más, fue cuando supo, ¿vieron el versículo 10? Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, se echó para atrás, no dijo, no, ya toca esperar. Daniel no era como algunos que buscan quizá el versículo por ahí para interpretar, para buscar la aprobación de Dios. El avisado ve el mal. Ese sería algún cristiano ahorita, ¿no? Hay que ser prudente, ¿no? No tentarás a tu Dios. Y ya con eso creen que se excusan de la fidelidad a Dios. No, la fidelidad a Dios es fidelidad y se acabó. Y la fidelidad no debe estar condicionada por circunstancias favorables. Es más, entre más desfavorables sean, mejor, porque más se puede ser fiel a Dios. Allí brilla de una manera especial la fidelidad a Dios cuando todo es contrario, cuando hay adversidad, cuando tenemos dificultad. Ahí se ve quién es el fiel. Pero algunos quieren ser fieles a Dios, cero problemas. ¿Qué tan fiel es usted a Dios? Daniel siguió siendo fiel a Dios en la oración y con un edicto de muerte. Si le dijeran a usted que lo van a matar por orar, ¿usted oraría? Si usted ora hoy a su Dios, lo matamos, ¿qué haría usted? ¿Qué actitud tomaría? Algo así se cernía sobre la vida de Daniel. Pero como Daniel era un hombre fiel, dice la Biblia que apenas escuchó esto, pues ni modo, sigo orando a Dios. No se escondió, es más, con las puertas abiertas, ¿no? De su ventana y de su cámara, que van hacia Jerusalén, oraba 3 veces al día y la gente lo miraba todavía. ¡Qué tremenda fidelidad de este hombre! Siempre fiel. Hay un edicto de muerte, ahí está Daniel orando. Capítulo 6 de Daniel, versículos 16 y 20. ¿En qué más fue fiel Daniel? Entonces el rey mandó, y trajeron a Daniel, y le echaron en el pozo de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Versículo 20. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste. Y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Tremendo, ¿no? Otro ejemplo de fidelidad de Daniel. Daniel, un hombre fiel en el servicio a Dios. Esto no es difícil de encontrar hoy en día, ¿no? El servicio de los cristianos hoy en día es condicionado. ¿Cómo me va? ¿Cómo me siento? Las circunstancias. Es condicionado. ¿Dónde queda la fidelidad? Créame. Algunos ponen muchos obstáculos, muchas trabas, muchas excusas. Usted sabe, pastor, que me dio gripa, no puedo ir. Si eso hiciera el predicador de la iglesia, todo el mundo estaría encima. No, a ese pastor le falta, como que le da una gripita y se echa ya a la cama. Pero como es un hermano normal, es permitido, ¿no? Mire cómo es desequilibrada la balanza, ¿no? La fidelidad a Dios en el servicio. Daniel, fiel. Es más, el mismo rey Darío. ¿Vieron cómo lo describe? Daniel, siervo de Dios. Oiga, tremendo. Oye, Daniel, al Dios a quien tú sirves cuando eras adolescente y la pasabas chévere con tus amigos, ¿no? El Dios a quien todos estos años tú has servido continuamente, ¿te pudo librar de los leones? Un rey pagano, un rey incrédulo, un rey que incluso hasta con sus dioses blasfemaba del Dios de Israel, diciendo que Daniel es un fiel servidor de su Dios. Fiel en el servicio. Tremendo, ¿no? Sirviendo a Dios con fidelidad. Esto fue lo que hizo Daniel. Fiel en el servicio. No en vano la Biblia dice que Daniel era fiel, ¿no es cierto? ¿Cuánta fidelidad falta en los cristianos hoy en día? Detrás de los grandes personajes, hombres y mujeres de la Biblia, resalta eso en la Biblia, fidelidad. Como también detrás de los grandes que tuvieron apostasías, que es terrible, se resalta infidelidad. ¿De qué lado estamos? Porque todos los que estamos aquí, o somos fieles a Dios o no lo somos. ¿Usted es fiel a Dios? ¿Tiene usted convicciones de corazón? ¿Ama a Dios? ¿Le sirve? ¿Se aparta del mundo?
A pesar de que haya dificultades, familia en favor o en contra, salud o no salud, dinero o no dinero, pero usted sigue fiel a Dios. ¿De qué lado está? O quizá es un infiel más. De principio a fin, la vida de Daniel es un ejemplo de fidelidad. Y por eso al comienzo, el título que coloqué al mensaje, porque es que Daniel fue un hombre siempre fiel. A los 80 años, un hombre quería, ¿ya qué? Voy a darme un gustico, ¿cierto? Me voy de tour. No, fiel a Dios sirviendo. A los 80 años, a veces los de edad avanzada son los más infieles. Y la excusa es, ya tengo 90, no puedo ser fiel a Dios. Ya tengo 70, pastor, por ahí ya estoy con los 70. No puedo ser fiel a Dios. Daniel es un hombre siempre fiel a Dios. ¿Cuánta fidelidad falta en la iglesia? ¿Cuántos adolescentes? Mire, Daniel fue fiel de adolescente. Daniel fue fiel a Dios de joven en su juventud, los 30, los 40, los 50. Daniel fue fiel a Dios de anciano, a los 80 todavía fiel, hasta el final. Porque en el capítulo 12 al final, Dios le dice que iría, reposaría y al final recibiría, luego de ser resucitado, la herencia. El galardón, porque todo el tiempo fue un hombre fiel, siempre fiel. El carácter de Daniel. En la Biblia, Daniel es un símbolo y una exhibición de fidelidad. La fidelidad no debe ser considerada como opcional, ¿cierto? ¿Por qué consideramos como cristianos que ser fiel a Dios es opcional? No, debería ser lo normal, ¿no? Pero no es el cristiano que considera, voy a considerar, estoy entre esa batalla, pastor, entre ser fiel a Dios o no. No, eso no es opcional, debería ser. ¿Por qué considerarlo como algo opcional si debería ser lo normal? No debería sorprendernos, pero es tan escasa la fidelidad que cuando se encuentra alguien fiel, hasta uno se sorprende. Porque, oiga, es que eso es escaso. No debería ser, ¿no? Debe ser lo contrario, que cuando uno encuentre un cristiano infiel uno se sorprenda porque no debería ser. Se debería sobreentender que el que es salvo, el que ama a Dios, el que ha creído en el Evangelio es siempre, note eso, fiel. No de temporaditas, siempre fiel. Hermano, usted que me escucha, ¿es usted una persona siempre fiel? Cada hermana que me escucha en este día, ¿es usted una persona siempre fiel o no? Yo soy de temporadas, como el torero, por temporadas. ¿Es usted siempre fiel? Se cuenta, hermanos, de un pabellón de ejército. Gente que ha pasado por la guerra, 30, 40 años. Que lamentablemente ha tenido que ir a las guerras más terribles, la de Vietnam, de Irán, todas esas guerras. Gente que en esas guerras ha quedado sin brazos, sin piernas. Ha perdido la audición por las explosiones. Incluso también ha perdido la vista. Están ahí reunidos. Siguen siendo considerados como gente del ejército. Y dicen, esto no me lo invento yo, es real, que cuando va un alto dignatario, llámese presidente, ministro de defensa, cuando entra a ese lugar y ve a toda esa gente así como está, unos inválidos, otros sin una mano, otros sin un... así, en terrible situación, y les pregunta a aquellas personas, ¿fieles? ¿Y sabe cuál es la respuesta de ellos? Siempre fiel. Imagínense. Así se levantan, saca pecho si puede y dice, siempre fiel. En esa condición. No debería ser el mismo caso que Dios nos pregunte, le pregunte a usted hoy en día, oiga, hermano, hijo, ¿usted es fiel? ¿Cuál debería ser su respuesta? Siempre fiel. A pesar de todo. Pero eso no hay en la iglesia. Muchas veces no lo hay. Hay lo contrario. Hay siempre infieles. Mediten eso. ¿Qué tan fiel es usted? ¿O qué tan infieles? Ojalá fuéramos como Daniel. O como aquellos soldados. Le preguntan fieles y ellos dicen siempre fiel. Eso debería ser su lema como cristiano. Siempre fiel. Oremos. Señor, Padre de la gloria, queremos agradecerte por este momento. Ayúdanos, Señor, a llegar a ese nivel de fidelidad, Señor. Qué gran ejemplo, Señor, has dejado en tu palabra de este hombre llamado Daniel. Al mirar su vida, Señor, quedamos avergonzados de nuestra condición, de nuestra carencia de fidelidad a ti. Queremos, Señor, ser recordados, Señor, una vez partamos de esta tierra, como hombres, mujeres que fueron siempre fieles a ti. Ayúdanos, Señor, a hacer de la fidelidad nuestro estilo de vida. No la consideremos como algo opcional, cual sea la circunstancia. Que seamos siempre fieles a ti. Obra, Señor, en cada corazón. Aquel, Señor, que quizá por negligencia, por dureza en su corazón, por apatía, ha estado tambaleando entre fidelidad e infidelidad. Te ruego, mi Dios, que a través de este mensaje hayas hablado a su vida. Inquiete su corazón y que tome la decisión firme y fiel de mantenerse, Señor, a pesar de cada circunstancia, en una continua fidelidad a ti. Ayúdanos, Señor. Podamos como iglesias seguir siendo fieles a tu palabra, al mensaje del Evangelio. Ayúdanos también a nivel individual, a tener convicciones, tener fidelidad, entrega a ti, celo, separación del mundo. Y gracias por este momento y por tu palabra. Pedimos todo en el nombre del Salvador, el Señor Jesucristo. Amén y amén.